Buenos días, mi nombre es Fanny Suárez, Macroeconomía Grupo B03. El tema que voy a exponer se llama balanza de transferencia. Les voy a dar un concepto y a continuación les daré un pequeño análisis de los últimos 5 años sobre Colombia. Bueno, la balanza de transferencias es aquella que incluye los ingresos así como los pagos derivados de las transferencias corrientes que se producen entre residentes y no residentes. Esta balanza comprende todas las transferencias que no sean transferidas del capital. Tenemos dos tipos de balanzas: la balanza corriente del sector privado, en la cual se encuentran las remesas de los trabajadores, las prestaciones y cotizaciones a la seguridad social, los impuestos, las donaciones destinadas a la adquisición de bienes, las pensiones alimentarias, herencias y premios. Y tenemos la balanza de transferencia corriente del sector público, pues que se producen de la administración pública, son ingresos que se producen por la llegada de ayudas de la Unión Europea. Vamos a comenzar con... Bueno, para el año 2015 tenemos unos ingresos netos de 5.071 millones de dólares, con un aumento del 16.4% comparado con el año anterior. Tenemos del cual el 1.6% le pertenece al PIB y el 8% pertenece a los ingresos corrientes de la balanza de pagos. Tenemos unas remesas de trabajadores con un ingreso de 4.636 millones de dólares, con un aumento de 543 millones de dólares comparados con el año anterior. Y tenemos unos ingresos en otras transferencias de 1.212 millones de dólares, cifra similar a la del año 2014. Tenemos unos egresos por un valor de 777 millones de dólares, con una disminución de menos 171 millones de dólares comparados con el año anterior. Seguimos con, bueno, para el 2015 tenemos una recuperación de la producción y del empleo para los latinos, para los colombianos en los Estados Unidos. Seguimos con el año 2016. Bueno, ya para el año 2016 tenemos unos ingresos netos de 5.650 millones de dólares, en aumento del 7.6%. Es decir, 398 millones de dólares comparados con el año anterior. Tenemos unos ingresos de remesas de trabajadores en aumento por un valor de 4.858 millones de dólares, con un incremento anual del 4.8%, lo cual es muy significativo para este año. Se resalta que las remesas provenientes fueron mayoritariamente de Estados Unidos, con un impacto del 64%. También tenemos remesas provenientes de Chile, Ecuador y Panamá, con un aporte del 36%. Bueno, ¿a qué se debe en Estados Unidos que el aporte del 64%? Pues que en este año hubo una recuperación y producción del empleo para los hispanos en estos países. Tenemos otras transferencias por un valor de 1.283 millones de dólares, con un aumento del 5.9%. Estas transferencias provienen de organizaciones no gubernamentales e instituciones sin ánimo de lucro. También tenemos unos egresos por un valor de 492 millones de dólares, con una reducción anual del 17.4%, es decir, menos 104 millones de dólares. Esto se debe a operaciones de reaseguros con el exterior. Para el año 2017 tenemos unos ingresos netos de 6.685 millones de dólares, con un aumento del 13.6% comparados con el año anterior. En ingreso de remesas de trabajadores tenemos un valor de 5.585 millones de dólares, aumentando en un 15%, el cual el 1.8% le corresponde al PIB y el 9% le corresponde a los ingresos corrientes de la balanza de pagos. El país que más remesó en el 2017 fue Estados Unidos, aportando el 44% de su crecimiento total.
¿A qué se debe esto? A que Estados Unidos tiene un aumento de ingreso salarial y empleo para los hispanos, para los colombianos en este caso, ya que para el año 2016 hubo una tasa de desempleo del 5.8% y el año 2017 llegó a ser a 5.1%. El 56% restante aumento de las remesas provenientes de América Latina, Canadá y Australia. En otras transferencias tenemos un valor de 1.973 millones de dólares que vienen en aumento. El 43% fueron recibidos por entidades públicas, gobierno central, instituciones sin ánimo de lucro. Bueno, para el año 2018 tenemos unos ingresos netos de 7.605 millones de dólares con un aumento del 15.3% y tenemos ingresos de remesas de trabajadores por un valor de 6.339 millones de dólares que viene en aumento del 15.3%. Tenemos otras transferencias por valor de 2.208 millones de dólares, un aumento de 235 millones de dólares. Estas transferencias son provenientes de organizaciones no gubernamentales e instituciones sin ánimo de lucro y unos egresos en aumento del 7.7% con un valor de 941 millones de dólares. Estos egresos son por factores, aportes para el sostenimiento de organizaciones internacionales, transferencias corrientes vinculadas con operaciones de seguros con el exterior y envío de remesas. Bueno, para el año 2019 tenemos unos ingresos netos por valor de 8.676 millones de dólares con un aumento del 13.5% comparados con el año anterior. En ingreso de remesas tenemos un aumento de 6.7% anual por un valor de 6.744 millones de dólares para el año 2019. Tenemos un ingreso de remesas mayoritariamente Estados Unidos y España, ya que hay mejora de ingresos salariales y el nivel de empleo en estos países para la población hispana. La migración de colombianos hacia España ha venido en aumento. Tenemos ingresos de otras transferencias por un valor de 2.795 millones, con un aumento de 533 millones de dólares provenientes de organizaciones no gubernamentales e instituciones sin ánimo de lucro de gobierno central. Tenemos unos egresos con un aumento del 2.8% por un valor de 967 millones de dólares. Esto quiere decir que hay aportes para sostenimiento de organismos internacionales, remesas de donaciones de residentes y no residentes. Tenemos un valor neto de 8.724 millones de dólares con un aumento del 0.2%. Tenemos un valor en remesas de trabajadores por 6.853 millones de dólares con un aumento del 1.8%. Y en egresos tenemos una reducción del 10% con un valor de 866 millones de dólares comparados con el año anterior. Las cifras que acabo de mencionar pues son del año 2020, a pesar de que hubo un stop en la economía mundial, de que tuvimos una pandemia, etcétera, etcétera, no dejamos de recibir remesas y no tenemos, bueno, gracias a Dios tenemos buenas cifras. A finales del año 2020 la economía se empezó a recuperar lentamente y ya para el año 2021 bueno, ya para el año 2021 contamos del mes de enero al mes de septiembre con unos ingresos netos de 7.840 millones de dólares, cifra que viene en aumento del 24.2%. Tenemos unos ingresos de remesas de trabajadores por un valor de 6.285 con un aumento del 25.9%. Y tenemos unos egresos de 857 millones de dólares con un aumento del 44%. Para el año 2021 las remesas líderes llegando a Colombia provenientes de países como Estados Unidos, España y América Latina, que en su orden crecieron un 26, un 17 y un 30%. Bueno, la reactivación económica a finales del año 2020
ayudas monetarias provenientes por algunos gobiernos, de sus presidentes, subsidio al desempleo, entre otros. Todo esto ha generado pues que se haya reactivado la economía y que haya generado este ingreso de número en la economía colombiana. Tenemos unos ingresos por otras transferencias por un valor de 2.413 millones de dólares entre enero y septiembre del 2021. En aumento con respecto al año anterior, proveniente de entidades públicas y entidades no gubernamentales. Bueno, ya para concluir, tenemos que la balanza de transferencias en Colombia durante los últimos 5 años nos muestra que Colombia ha recibido un alto porcentaje de remesas provenientes de Estados Unidos, España, le siguen América Latina, Canadá y Australia. Tenemos que cada año han migrado más colombianos hacia estos países, buscando una mejor calidad de vida, buscando una mejor economía y de esta manera poder ayudar a sus familias. Tenemos que, a pesar de que hubo una pandemia en el año 2020, no se dejaron de recibir remesas. Obviamente no con la misma cifra, pero sí se recibieron buena cantidad de remesas. Colombia ha tenido también un aporte significativo en recibir donaciones por parte de entidades no gubernamentales e instituciones sin ánimo de lucro, con un aumento significativo, ya que, por ejemplo, para el año 2016 se registra una transferencia por un valor de 1.283 millones de dólares al año, y el año 2017 aumenta un 43% con un valor de 1.973 millones de dólares. Todo esto es proveniente de entidades no gubernamentales e instituciones sin ánimo de lucro. Creo que con esto he terminado el tema de transferencias para Colombia. Gracias.